Listo, pues bienvenidos muchachos a nuestra segunda clase virtual de la semana 12 del tetramestre. El día de hoy vamos a continuar trabajando con las reglas de derivadas. Ya vimos la clase pasada, pues algunas de las reglas básicas. Vimos a ver, por aquí vamos a ver la presentación de lo que vimos la semana pasada para ir recordando un poquito. Vimos lo que son las reglas de una constante, la derivada de una constante que es igual a 0. Vimos, ahí está, la derivada de una constante es igual a 0, la derivada de x es igual a 1 y la derivada de una potencia pues es igual a multiplicar nuestra expresión por el número que está en el exponente y al exponente original pues le restamos un 1. Luego trabajamos con la regla del producto. Si tengo dos expresiones algebraicas que se están multiplicando, pues eso es igual, o bueno, para calcular la derivada hay que multiplicar la expresión 1 por la derivada de la segunda expresión y sumarle la multiplicación de la expresión 2 por la derivada de la primera expresión o del primer factor. Y después trabajamos con la regla del cociente, que esa es un poquito más laboriosa porque hay que multiplicar el término de abajo por la derivada del de arriba y restarle la multiplicación del término de arriba por la derivada del de abajo, dividido todo entre el término de abajo al cuadrado. Por ahí hicimos algunos ejemplos aplicando estas reglas. El día de hoy vamos a continuar viendo más reglas. Es importante que pongamos atención y que pongamos mucha atención ahí en los ejemplos, además de ver cómo se utilizan las reglas. Y si hay alguna duda, pues con toda confianza pueden preguntar, ¿ok? Sigue la regla de la cadena. Esta regla de la cadena nos dice que si yo tengo una expresión u, donde la u puede ser un polinomio que está elevado a una potencia n, al momento de derivar lo que vamos a hacer es bajar ese exponente y multiplicar como si fuera un coeficiente o un factor a nuestra expresión. A esa n le vamos a restar un 1 y vamos a poner esa misma expresión u entre paréntesis, ¿verdad? Así tal como estaba, pero con un exponente menos 1. Y se va a multiplicar por nuestra, o la derivada más bien, vamos a multiplicar por la derivada de esa expresión u. Se llama regla de la cadena porque vamos a ir derivando de afuera hacia adentro, ¿ok? Vamos a estar como reutilizando algunas expresiones, entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo tiene que quedar. Aquí nada más les voy a pedir que, bueno, les voy a aconsejar más bien que cambiemos un poquito esta fórmula, esta regla de esta derivada. En lugar de poner la u' hasta el final, poder ponerla al principio. Entonces, modificaríamos un poquito esta regla y le pondríamos f' de x es igual a n por u' que multiplica a u por u elevado a la n menos 1. Mover este u' hacia acá al frente porque eso nos va a ayudar a simplificar un poquito esta multiplicación que luego se forma al final, ¿ok? Entonces vamos a hacer este primer ejemplo para que ustedes vean. Fíjense, toda esta expresión que está entre paréntesis, que es 7x a la cuarta menos 2x al cubo más 2x al cuadrado más 9, todo eso que está entre paréntesis sería nuestra expresión u. Por eso se escribe así de esa forma la regla. Y esa u está elevado a la potencia 8. Entonces, si seguimos la regla de la cadena, nuestra derivada quedaría de la siguiente forma. F' de x es igual a la n, que es nuestro exponente, que es 8, que multiplica a la derivada de u. O sea, vamos a derivar todo lo que está dentro del paréntesis. Y eso ya lo podemos hacer de forma directa porque ya sabemos hacerlo. Este 4 multiplica este 7 y nos queda 28x y le resto un 1 y me queda al cubo. 3 por menos 12 me da menos 36. A ese 3 le resto 1, me queda x al cuadrado. 2 por 2 me da igual a 4. Y a este x cuadrado le resto 1, me queda x. Y la derivada de una constante pues es 0. Ahí quedaría la derivada de u. Todo esto se va a multiplicar por nuestro exponencial, bueno, nuestra función u original, que es 7x a la cuarta menos 2x al cubo más 2x cuadrada más 9, pero en lugar de elevarlo a la octava potencia, le vamos a restar un 1 a ese exponente y va a quedar elevado a la séptima potencia. ¿Ok? Esta sería la n por u' por u a la n menos 1. Eso es lo que hacemos acá.
Aquí este 8 puede multiplicar a lo que hay dentro de este primer paréntesis. Entonces simplificamos aquí un poquito, nos queda f' de x es igual, y aquí multiplicamos 8 por 28, eso es igual a 200, perdón, déjenme acomodo bien la tableta porque se me está moviendo mucho. 8 por 28, eso es igual a 224x cúbica. 8 por menos 36, eso es igual a menos 288 x cuadrada, y 8 por 4 me da 32x. Todo esto se queda multiplicado por 7x a la cuarta menos 2x al cubo más 2x cuadrada más 9 elevado a la séptima potencia. Como este polinomio está elevado a la séptima potencia, no lo podemos simplificar multiplicando por este de acá, porque tenemos como pues exponentes distintos. Aquí es como si tuviéramos un exponente 1 invisible. Entonces, hasta aquí quedaría ya la respuesta final de esta derivada. Ok, es un poquito más de labor, pero pues como les decía yo en la clase pasada, esta es la forma más práctica de poder resolver este ejercicio por las reglas y no por definición de una derivada. ¿Ok? Chéquenlo bien, si hay alguna duda, con toda confianza pueden preguntar. Profe, no se escucha. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Sí, ya. De repente se me pone mute ahí en el micrófono. Ok, les decía, vamos a hacer este siguiente ejemplo. Perdón, vamos a hacer este siguiente ejemplo. Y recuerden que aquí hacemos una pequeña modificación a la regla, que es este U', que lo vamos a mover aquí a un ladito inmediatamente después de la n, donde la n pues es el exponente original de nuestra función. Entonces tenemos aquí f' de x es igual a n, que es nuestro exponente original, o sea 9, que multiplica a u', que representa la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. Entonces ya sabemos derivar. 4x cúbica, su derivada sería 3 por 4 son 12, y a x cúbica le quito 1, me queda x cuadrada. 2 por menos 3, aquí me da menos 6. A x cuadrada le quito 1, me queda solamente x. Y la derivada de más 5x, pues es más 5. La derivada de la x es 1, entonces es como si quitáramos simplemente la letra. A esto lo vamos a multiplicar por toda nuestra expresión original, que es la u. 4x cúbica menos 3x cuadrada más 5x, pero en lugar de elevarlo a la potencia 9, le vamos a restar un 1 a ese 9 y nos va a quedar todo a la 8, a la octava potencia. Simplificamos un poco multiplicando este 9 por lo que hay dentro de este paréntesis, entonces queda f' de x es igual a 9 por 12, nos da 108 x cuadrada, y luego 9 por menos 6 nos da menos 54x, y 9 por 5 nos da más 45. Todo esto se sigue multiplicando por esta expresión, 4x cúbica menos 3x cuadrada más 5x, todo elevado a la octava potencia. Y ahí quedaría nuestro resultado. Chéquenlo bien, si hay alguna duda me pueden preguntar.
¿Ok? Bueno, vamos a hacer un siguiente ejemplo, pero observen que aquí tenemos una raíz cúbica donde toda la expresión está dentro de la raíz. Tenemos f de x es igual a la raíz cúbica de x, perdón, de raíz cúbica de menos 4x cuadrada más 5x menos 6 elevado a la potencia 9. Una de las características de las raíces cuadradas es que podemos reescribirlas como si fueran potencias o exponentes. Entonces, esta raíz cúbica, imagínense que lo tenemos así, se puede convertir en exponente y nos quedaría como u a la 9 tercios. O sea, este índice del radical pasaría como un denominador en una fracción de nuestro exponente, donde el exponente 9 se va a dividir entre el índice 3. Ya que sabemos que se divide 9 entre 3, al momento de simplificar, pues nos va a quedar u al cubo. O sea, simplificamos esta expresión. Entonces, nos quedaría que f de x, todavía no estamos derivando, estamos primero simplificando. F de x es igual a menos 4x cuadrada más 5x menos 6, todo elevado al cubo, porque estamos simplificando por ahí los exponentes y el índice del radical, ¿verdad? Se están dividiendo. Ahora sí, ya que sabemos que esto se simplificó de esta forma, entonces ya podemos derivar. Ponemos por acá f' de x es igual a la n, que es el cubo o el 3, que multiplica a la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. Por acá menos 4x al cuadrado nos queda como menos 8x. El más 5x nos queda derivado como más 5 y el 6 desaparece por ser constante. Y todo eso se va a multiplicar por la misma expresión u, menos 4x cuadrada más 5x menos 6. Pero en lugar de mantenerlo elevado al cubo, a ese exponente le restamos un 1 y nos queda todo al cuadrado. Este 3 multiplica lo que hay en estos primeros paréntesis para simplificar un poco el resultado. 3 por menos 8 me da menos 24x. 3 por 5 aquí nos da más 15, que multiplica a todo lo demás. Menos 4x cuadrada más 5x menos 6, todo elevado al cuadrado. Y listo. Ahí ya tenemos nuestro resultado simplificado. Esta es la regla de la cadena, que es como les decía, vamos a ir derivando, digamos, de afuera hacia adentro, para poder tener nuestro resultado ya final. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la siguiente regla, que es la derivada de una función exponencial. Las funciones exponenciales son estas que tienen la expresión e elevada a la u, donde la u es una expresión algebraica. Estas son un poquito más fáciles de derivar, porque lo que hacemos es derivar primero lo que hay en el exponente, la expresión del exponente se deriva, y luego se multiplica por el mismo exponencial original. Por ejemplo, acá, si yo tengo la función f de x que es igual a e elevado a la x, pues su derivada sería f' de x es igual a derivar su exponente. Aquí la derivada de x pues es 1. Y lo multiplico por el exponencial original, o sea, por e a la x. 1 por e a la x pues sigue siendo e a la x. Entonces esta sería la respuesta de mi derivada. Así de sencillo. Segundo ejemplo. Tengo f de x es igual a e elevado a la 2x. Bueno, vamos a derivar. F' de x es igual a la derivada de su exponente. La derivada de 2x pues es 2, que multiplica al exponencial original, o sea, e a la 2x. Y listo. ¿Se fijan? Está bien sencillito trabajar con los exponenciales. ¿Qué pasa si yo tengo un binomio? Pues es lo mismo. F' de x es igual a derivar lo que hay en el exponente. La derivada de 5x es 5, la derivada de menos 1 es 0, entonces nos queda solamente el 5, que multiplica al exponencial original, e a la 5x menos 1. Listo.
Ahí tenemos un binomio, pero ahora tenemos una función cuadrática. Bueno, pues nada más hay que tener cuidado al momento de derivar el exponente. Aquí sería 2 por 3 son 6x, lineal, porque a 2 le quito 1, me queda 1. La derivada de 2 es 0, entonces solamente nos queda 6x, que multiplica a nuestra función exponencial original, e a la 3x cuadrada más 2. Y listo, ¿se fijan? Siempre va a ir al final nuestra misma función exponencial, al final se agrega así tal cual nos la están dando en la función, y al principio pues va la derivada de su exponente. Así de fácil. ¿Alguna duda con la derivada del exponencial? Creo que esa está bien facilita, no hay problema con esos. Bueno, ya de aquí en adelante todas las derivadas están muy sencillitas, ya nada más es cuestión de seguir la regla, ¿ok? Pasaríamos a las reglas, bueno, esas son las últimas 3 reglas que vamos a estar trabajando. Es la regla de un logaritmo natural, perdón, la derivada de una función logaritmo natural, la derivada de la función seno y la derivada de la función coseno. Observen que si yo tengo algo como logaritmo natural de u, donde la u es una expresión algebraica, la derivada de esa función pues es igual a derivar el argumento. A esta parte aquí se le conoce, tanto en los logaritmos como en las funciones, se les conocen como argumentos o argumento, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos dice, para derivar un logaritmo natural, vamos a derivar el argumento y lo vamos a dividir entre el argumento original, o sea, la derivada de u entre u. Si yo tengo una función seno, lo que hacemos es multiplicar, bueno, en la derivada quedaría, multiplica la derivada del argumento por el coseno del argumento original. O sea, el seno cambia por coseno. Y si yo tengo un coseno, entonces aquí las reglas nos dicen que vamos a derivar esa función y vamos a poner menos la derivada del argumento por el seno del argumento original. O sea, el seno cambia por coseno y el coseno cambia por un seno negativo. Aquí si se fijan hay un número negativo. Hay un signo, perdón, negativo. Entonces eso quiere decir que el coseno cambia por un seno negativo, solamente que aquí estamos anteponiendo la derivada del argumento. Ok, vamos a hacer los últimos ejemplos. Si yo tengo la función f de x que es igual al logaritmo de x, la derivada f' de x es igual a derivar su argumento. La derivada de x pues es 1 entre el argumento original que es x. Entonces la respuesta quedaría como 1 sobre x, así de sencillo. Si nosotros tuviéramos logaritmo natural de 2x, bueno, pues ya sabemos que su derivada es igual a dividir la derivada del argumento, la derivada de 2x pues es 2, entre el argumento original que es 2x. Aquí simplificamos un poco, 2 entre 2 es igual a 1, entonces nos queda 1 entre x también. Y listo. Acuérdense que cuando trabajamos con fracciones, siempre tratamos de simplificarlo. Siguiente. Tenemos logaritmo natural de 3x al cuadrado. Bueno, pues su derivada, f' de x, es igual a la derivada del argumento, 2 por 3 son 6, a x cuadrada le quito 1, me queda 6x, entre el argumento original, 3x cuadrada. Aquí podemos simplificar un poquito. Este 6 entre 3 pues nos queda igual a 2, y x entre x cuadrada nos queda como x. Entonces aquí la respuesta final es 2 entre x. Así de fácil. Por acá, logaritmo natural de 3x cúbica menos 2. La derivada de esta función pues es igual a derivar nuestro argumento, 3 por 3 son 9, a x cúbica le quito 1, me queda x cuadrada, la derivada de menos 2 es 0, entonces queda 9x cuadrada, entre el argumento original, que es 3x cúbica menos 2. Aquí no podemos simplificar, entonces ahí queda nuestra respuesta final. Así de fácil. La derivada de seno de 2x. Bueno, aquí nos dice la regla que para derivar esa función hay que multiplicar la derivada del argumento, la derivada de 2x pues es 2, por el coseno del argumento original, o sea, coseno
de 2x. ¿Se fijan? El seno se convierte en coseno. Y listo. Ahí ya queda nuestra derivada final. ¿Qué sigue? F de x es igual a seno de 3x cuadrada. La derivada de esta función es igual a la derivada del argumento. 2 por 3 son 6. A x cuadrada le quito 1, me queda x. Por el coseno del argumento original, que es 3x al cuadrado. Listo. Así directo. Así de sencillo. Seno de 2x cúbica menos 2. F' de x es igual a la derivada del argumento. 3 por 2 son 6. A x cúbica le quito 1, me queda x cuadrada. La derivada de menos 2 es 0. Entonces ya queda ahí el u'. Por el coseno del argumento original. Listo. Ahí van 3 ejemplos de la función seno, de la función trigonométrica del seno. Ahora vamos a ver las del coseno. F de x es igual al coseno de 2x. F' de x es igual a la derivada del argumento, que sería 2 por, bueno, aquí sería menos, hay que agregarle el negativo, menos 2 por el seno del argumento original. Acuérdense que el coseno cambia por seno. Y listo. Y acuérdense que también el negativo siempre va al inicio. Ahí ya quedó. El que sigue. F' de x es igual a menos la derivada del argumento. 2 por 3 son 6. X. Que multiplica al seno del ángulo o del argumento original. Por último, f de x es igual al coseno de 2x cuadrada menos 3. Su derivada nos quedaría como menos la derivada del argumento. 2 por 2 son 4. X cuadrada menos 1, pues nos queda x. La derivada de menos 3 es 0. Que multiplica al seno del argumento original. Y listo. Ahí ya tenemos varios ejemplos de cómo se trabaja con las funciones trigonométricas del seno y del coseno al derivar, el logaritmo natural, las funciones exponenciales, y vimos pues al principio lo que es la regla de la cadena. Estas son algunas de las reglas más importantes de las derivadas. Existen más reglas, pero como yo les decía al inicio de este periodo, que no podemos alcanzar a ver todo el material de lo que conlleva lo que son el cálculo, tanto diferencial como integral. Entonces nos vamos a quedar solamente con las reglas básicas, con las reglas más conocidas o más importantes. Y estas son algunas reglas que ustedes van a poder utilizar más adelante en algunas otras materias. Entonces, pues aquí ya les dejo estos ejemplos, les dejo las reglas ahí en una diapositiva previa a los ejemplos. Siempre les pongo aquí las reglas para que ustedes las puedan consultar al momento de ir haciendo los ejercicios de la tarea. ¿Ok? Entonces, hasta aquí serían las reglas que vamos a ver con respecto a las derivadas. Estas son importantes porque cuando veamos las integrales, vamos a ver que una integral se resuelve al revés. Si nosotros tenemos una función y la derivamos, pues encontramos f' de x. En las integrales vamos a hacerlo como al revés. Yo les daría la expresión de f' de x y ustedes me van a tener que decir cuál era la función original. O sea, lo vamos a hacer a la inversa. Entonces, hasta aquí, estas son las reglas que vamos a estar estudiando de las derivadas.